¿Qué tal, estudiantes del Colegio SANE? Nos encontramos nuevamente. Yo soy Jessica, la Miss de Inglés. Hello, I am Jessica. I am English teacher, the SANE School. Muy bien, ustedes como saben ya estamos en el 4º grado de secundaria y pues por ende tenemos el módulo del primer bimestre. Entonces hoy vamos a aprender a resolver o qué es lo que nos está pidiendo nuestro módulo, ¿no? Como siempre les he pedido a cada uno de ustedes, que es muy importante, siempre hay que tratar de ver lo importante que son los textos. O sea, siempre hay que leer la teoría, queridos estudiantes. Entonces ahorita nos vamos a la página del curso de inglés que respecta a lo que yo les explico, les voy a enseñar, ¿no? Entonces vamos al curso de inglés. Acá tenemos nuestro módulo que nos pasan pues nuestros asesores educativos, ¿no? Y bueno, una vez que ustedes hayan desarrollado estos cursos, luego llega el curso de inglés, ¿verdad? Les toca el curso de inglés y ahí es donde yo les voy a poder explicar algunas dudas. De todas maneras, siempre recuerden que si tienen dudas, ahí tienen mi WhatsApp. Su asesor educativo les va a facilitar mi número para que ustedes puedan, pues, ¿no?, contactarse conmigo. Yo les puedo explicar un poquito mejor. Tal vez hay cosas que aún no han comprendido, tal vez no han entendido muy bien, ¿no? Porque suele pasar, hay algunas cosas que no se entienden, pero recuerden, lo primordial es leer. Muy bien, el tema que te presenta el módulo en este primer bimestre del 4º grado de secundaria, pues es el pasado simple. ¿Qué es el pasado simple o simple past, no? El pasado simple, pues es muy simple. Es cuando nosotros hablamos de manera pasada. Por ejemplo, ¿qué hiciste ayer, no? Por ejemplo, yo ayer limpié, ordené toda mi casa, ¿no? Ayer jugué, ayer corrí, ¿no? Cuando hablamos todo en pasado. Oraciones que son en pasado. Entonces, ¿qué nos dice acá el módulo? Nos dice, mira, el pasado simple se usa para describir una acción que ocurrió y se completó en el pasado. El pasado simple se forma agregando el pasado simple, que se usa para describir una acción que ocurrió y se completó en el pasado. El pasado simple siempre forma mediante la acción del ed, ¿no? De las formas base del verbo the infinity without to, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Es muy sencillo, estudiantes. Recuerden que yo siempre les he dicho que en las oraciones es muy importante el verbo, ¿verdad? Yo les he presentado una serie de verbos, pero cuando nosotros esos verbos los conocemos y los conocimos en las oraciones simples, nada más en el presente simple, cuando nosotros hablamos en el pasado, estos verbos también cambian de forma. Por ejemplo, su base, acá como dice past form, este verbo walk, que es caminar, push, que es empujar, ¿no? Estos verbos están como se escriben, pero si vamos a hablarlo en el pasado, tenemos que agregar ed para que esta oración, para que este verbo que dice caminar se convierta en pasado, que diría caminó, ¿no? Entonces es walked. ¿Se dan cuenta? Pushed, greeted, covered, ¿no? Entonces eso se lleva al pasado agregando ed. Pero estos solo son para estas palabras. Otras cambian en su totalidad el verbo, no se escribe igual, cambia. Pero ya lo vamos a ir viendo paso por paso, pero es cosa de acostumbrarse y tratar de leer. Yo siempre a mis alumnos que me escriben por esto de los verbos, cómo es en pasado, cómo es en presente, yo siempre les envío una tabla de verbos, así que ustedes pueden escribirme para yo también enviarles sus tablas de verbos que están en presente, pasado y futuro, ¿no? Muy bien. La formación del pasado, para formar el past simple de los verbos regulares, basta con añadir ed, lo que les estaba diciendo, ed al final del verbo, por ejemplo, worked, que su pasado simple es work, o finished, ¿no? Termina en ed, pero en sí se escribe finish nada más, pero si hablamos en pasado es con ed, finished. Ahora,
Si tenemos un orden de la frase afirmativa, para hacer una frase afirmativa del pasado simple, basta con poner el sujeto seguido por el verbo del pasado simple. Por ejemplo, mira, acá te dice, I walked to the supermarket yesterday. Ayer caminé al supermercado. ¿Se dan cuenta? Walked, agregado con esa ed. Ayer caminé al supermercado. Cuando haces usos habituales, por ejemplo, ¿no? El past simple se puede utilizar para acciones concretas que empezaron y terminaron en el pasado, para acciones habituales en el pasado y para narrar acciones de larga duración siempre en el pasado, ¿no? Tenemos casos particulares en el past simple de los verbos regulares. Hay 3 excepciones en la escritura y formación de los regular verbs, que es en pasado simple, que debes tener en cuenta, ¿no? Ahí es donde se te va a explicar a quiénes vas a agregar ed, a quiénes no y cuáles son los que cambian por completo, ¿sí? Por ejemplo, acá el módulo te explica bien detallado quiénes es a quienes se les va a agregar ed. Ejemplo, miren, para los verbos cuyo infinitivo terminan en e, solo se añade d. Al pasar el tiempo pasado simple. Por ejemplo, esto, create, se escribe, ¿no? Create, ¿no? Que es crear. Entonces, lo único que te dice, como ya está terminando en e, solo le tienes que agregar la d. Sería created, con d, ¿no? Igual bake, que es hornear, ¿no? Ya tiene la e, lo único que tienes que agregar solo es la d, baked, ¿ves? Use, que es utilizar, lo único que tienes que agregar es solo la d. Y la d, que es used, así diría, ¿no? Muy bien, entonces ahora también tienes otras excepciones, te dice, para los verbos terminados con consonante. Miss, ¿qué es una consonante? Una consonante son las letras del abecedario, C, B, H, J, H hasta la Z, esos son consonantes, ¿ok? Las vocales ya las conocemos, son 5, A, E, I, O, U. Y otra consonante te dice, verbos que terminan con una consonante más una vocal y otra consonante, con la excepción de I y de la W, dobla su última consonante para formar el pasado simple. Miren, acá tenemos RUP. Si te das cuenta, R es una consonante, la U es una vocal y B es otra consonante. Entonces, ¿qué te dice que tienes que hacer? Tienes que duplicar esta última B y agregarle ed, ¿no? Por ejemplo, RUP, que es frotar, pone rubet. ¿Te das cuenta que la B lo duplicó y agregó ed? Rubet. Muy bien. Igual con este verbo ocurrir, occur, ¿no? Occur, que lo único que ves es que se va a agregar la R y ed. Se duplica la R, doble R. Occurred, ¿no? Tenemos stop, que es parar. Vamos a agregarle doble P, stop it. ¿Ok? Muy bien. Para los verbos cuya forma infinitiva terminan con la letra I y sustituyen la I por la I y conjugarlos en el pasado simple, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con estas horas, con este verbo que termina con la I griega? Muchos lo conocen como la Y, ¿no? Entonces, por ejemplo, dry, ¿no? Que es secar. Por ejemplo, esta Y lo vamos a cambiar por la I normal, la I latina, y agregamos ed y dices dried it. Por ejemplo, tenemos deny, que es denegar, ¿no? Denied. Esa I lo cambiamos por una I normal y latina, y la ed, denied. Cry, que es llorar, ¿no? Cried. Ahí el cry se cambia la I por una I normal y agregamos el ed. Muy bien. Ahora, el negativo lo usamos, por ejemplo, siempre agregamos este did not, ¿no? Este did not or didn't, cuando hacemos negativos, o sea, oraciones en negativo, o ponemos did not, pues el pronombre I, you, he, nosotros añadimos ed. ¿Se dan cuenta? Y didn't start learning English last yesterday, ¿no? I started this year, ¿no? Yo no aprendí inglés el año pasado, yo aprenderé este año. Muy bien. Sigamos con el siguiente módulo, a ver. Muy bien, acá nos trae una tablita de cómo es que se va a utilizar este did
en negativo para nuestras oraciones. El didn't, o como se dice, ¿no? Otros le dicen junto didn't o did not, ¿ok? Yo lo voy a pintar para que ustedes se puedan dar cuenta cuál es lo que estamos pintando, ¿no? De amarillo, ¿ven? Este did o did not, eso es para que la oración sea en negativo, ¿ok? I didn't start, por ejemplo, yo no empecé. You did not start, tú no empezaste, ¿no? You didn't start. Start es el verbo empezar, ¿ok? Entonces, didn't es como decir no, tú no empezaste o yo no empecé, ¿no? Entonces, este didn't es utilizado para cambiar la oración a negativo. Si le agregas este did not y tu oración se vuelve negativo. Puedes usarlo en estas dos formas, didn't junto o separado, did not. Ambos significan no. Por ejemplo, she didn't start, ella no empezó, it didn't not start, eso no empezó. Muy bien, una vez entendido esto, tenemos que fijarnos en el yes, no questions. ¿Cómo vamos a hacer las preguntas? Porque también en tu práctica te pide, ¿no?, que lo conviertas estas oraciones en pregunta. ¿Y cómo hacer eso, no? Muchos me preguntan, Miss, ¿cómo hago esto? A veces es que, como les digo, siempre tienen que leer la teoría, que es muy importante, ¿sí? Muy bien, te dice, usamos did cuando hacemos preguntas. En el pasado simple. Muy bien, aquí te está diciendo qué es lo que vas a hacer para que tú puedas convertir una oración en pregunta. Te dice agregamos did. Aquí está did. Entonces, fijémonos. Miren. Ahí está did. Aquí está did, ¿no? Ahí está did, lo estoy pintando de amarillo. Te dice, usamos did cuando hacemos preguntas para el pasado simple. Ponemos did antes de la oración, o sea que did va primero, ¿no? Antes del pronombre. El pronombre es I, you, he, she, o un nombre, ¿no? María, Juan. Recuerden que María, Juan es cambiado por él, que es he, o ella, she, ¿no? Los pronombres personales son eso, pues yo, tú, él, ello, eso, pero en inglés es I, you, he, she, it, they, we, ¿no? Entonces te dice, no se añade ed, no. Esto es, en preguntas no se añade al verbo nada de ed, ¿ok? Entonces así tendría que terminar tu oración en pregunta. Pones, did you start, este es el verbo, miren, did you start learning English last year, ¿no? Y pones tu signo interrogativo. Te dice, ¿tú empezaste a aprender inglés el año pasado? No, tú dirás yes, no, didn't, o yes, I do, ¿no? Yes, I did. Entonces ya depende, ¿no? Sí o no, depende de tu respuesta, ¿no? Pero mayormente lo que te pide es cambiar las oraciones en preguntas. ¿Cómo lo vas a hacer? Pones did adelante. Adelante, luego el pronombre que es you, que significa tú. Entonces te dice, ¿tú empezaste a aprender inglés el año pasado? ¿Sí? Así es como vamos a convertir las demás oraciones en negativo. Acá también te da algunos ejemplos más de cómo conjuga, ¿no?, con los pronombres personales y los ha puesto en pregunta, ¿no? Por ejemplo, did I start? Yo empecé. Did you start? Tú empezaste. Did he start? Él empezó. Did she start? Ella empezó. Did it start? Eso o aquello empezó. Did we start? Nosotros empezamos. O did they start? Ellos empezaron, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora nos encontramos con tu examen bimestral. Recuerden que yo solo les voy a ayudar en 2-3 ejercicios máximo. Los demás tienen que hacerlo ustedes. Entonces, te dice, rellena los espacios en blanco de las siguientes frases con la forma pasada del verbo que quienes están entre paréntesis. ¿Quiénes están entre paréntesis? Ellos. Clean, want, rain, walk, ¿no? Visited, stop, study. Muy bien.
Entonces lo que tienes que hacer es esto, ponerlo en su forma pasada. Y ya yo les he explicado cómo es que es en su forma pasada, ¿no? Recuerden que debemos agregar ed. Entonces si acá es clean, le agregamos ed, cleaned. ¿Ven? Si acá es want, en su forma pasada le agregamos la ed. Y sería así, want, wanted. ¿Ok? O acá a su costadito también, para que se den cuenta, lo puedo agregar ahí la ed, ¿no? La ed. Entonces, lo que tienen que hacer es eso, nada más, sencillamente. Entonces, ustedes hagan lo demás, que está muy sencillo. Muy bien, ahora tenemos el ejercicio número 2. ¿Qué te dice? Change the sentences into negative sentences. ¿Qué te dice? Cambia estas oraciones en negativo. Ya les había enseñado que para negativo, ¿qué vamos a usar? Didn't. Y acá lo voy a volver a pintar porque tal vez algunos se han olvidado, ¿no? Acá en el primer ejercicio ya te lo resuelven y acá le agregan ese didn't que vamos a utilizar. Ya. Aquí está. Por ejemplo, our bus arrived on the time. Nosotros arribamos a tiempo, ¿no? El bus arribó a tiempo, llegó a tiempo. Entonces en negativo, para decir el bus no llegó a tiempo, digamos our bus, mira, our bus, y ahí agregamos didn't, que significa no llegó a tiempo. Their bus didn't arrive on time. Entonces si tú te das cuenta, hasta on bus, ahí. Luego agregó didn't y volvió a escribir toda la oración completa. Lo único que tienes que agregar es este didn't, nada más. Muy bien, entonces hagamos el segundo ejercicio. Por ejemplo, te dice, Sue phoned last night. Entonces, Sue, ponemos el nombre de Sue, ¿no? Y agregamos didn't. Ok, didn't, y ponemos toda la oración. Phoned, nada más, lo único que tenemos que agregar es didn't, lo demás se escribe igual. Phoned last night. Ahí está. Sue didn't phone last night, ¿no? Entonces Sue no me llamó la noche pasada. Porque en la oración afirmativa dice, Sue me llamó la noche pasada. ¿Y cómo decimos no me llamó? Sue no me llamó la noche pasada. Sue didn't. ¿Dónde vas a agregar el didn't después del nombre o del sujeto, ¿no? ¿Qué es un sujeto? Es persona, animal, cosa, objetos, ¿no? Países, ¿no? Todo. ¿Por qué crees que en bus, después de bus se pone didn't? Porque bus es un objeto. Después de objeto se pone didn't. Sue es un nombre, una persona. Después del nombre se pone didn't. Entonces tú tienes que hacer lo mismo. Después del nombre María, Juan, después de ello pones el didn't y después copias la oración de manera normal. ¿Ok? Eso es todo lo que te piden con respecto al módulo del primer bimestre. ¿Sí? Nos vemos en el segundo bimestre. Cuídate. Bye bye. See you the next módulo.